día de hoy vamos a tener una pequeña capacitación acerca de las claves financieras para emprendedores. Me presento, mi nombre es Jamie Yolima Ortiz Moreno, soy administradora financiera, especialista en gerencia de proyectos y magíster en la administración de las organizaciones. Estoy adscrita a el SEAD Acacias de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y pues hoy los acompañaré con esta temática. Lo primero que quiero abordar es los objetivos que vamos a desarrollar durante esta capacitación. Primero, entender las bases financieras mínimas para decidir con criterio, realizar esa toma de decisiones en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos que permitan pues mantener una sostenibilidad. En un segundo objetivo, el ideal es poder identificar los riesgos típicos y más comunes dentro de los emprendimientos y algunas estrategias de cómo evitarlos. Y por último, conocer herramientas simples para gestionar el dinero en los emprendimientos. Claves muy puntuales acerca de la administración de este recurso tan importante para nuestros emprendimientos. Vamos a iniciar haciendo una revisión del panorama actual del emprendimiento en Colombia. Sabemos que emprender en Colombia no es moda, esto hace parte de la estructura económica del país. Tenemos que las microempresas, las pequeñas y medianas empresas también representan cerca del 99,5% de las empresas formales, las cuales generan pues alrededor del 79% del empleo y aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto. En 2024 se crearon cerca de 298.000 empresas en el país. De estas, el 72,3% fueron creadas por personas naturales. Gran parte se concentró pues en el comercio, en servicios y en alojamiento, de acuerdo pues a algunos de los informes de Confecámaras. También en el mismo año, la Micron estimó que el 5,3% millones de micronegocios tienen un fuerte peso en el comercio, basados más o menos en un 23,9%, seguido por emprendimientos de agricultura, ganadería y pesca, con un 21,5%, de los cuales pues muchos operan, según el DANE, bajo la informalidad. Encontramos también que la agricultura sigue siendo estratégica, alrededor del 8,7 y 9,8 del Producto Interno Bruto y generando un 14% de empleo. Tenemos también que la informalidad empresarial y laboral se mantiene alta. Hay nuevos índices como el índice multidimensional de informalidad empresarial IMIE, el cual es formulado, trabajado por el DANE. En Colombia, entre el 2023 y 2024, hay unas fuertes brechas en el registro, la seguridad social y el acceso a los servicios financieros de esta realidad empresarial. El informe global de Entrepreneurship Monitor, que mide la actividad emprendedora a nivel mundial, nos habla también que para el mismo periodo 2023 y 2024 se muestra un alto espíritu emprendedor, pero con una calidad en decadencia, ¿sí? Se está hablando también, bajo estos informes, que la tasa de abandono de la mayoría de los emprendimientos se da por dificultades de mercado y de gestión. En conclusión, el país sí emprende. El problema no es la falta de ideas, el problema no es que no haya la disposición para generar emprendimientos, sino el problema radica en la gestión financiera, en la formalización, en el acceso a mercados y en un crédito bien usado, porque hay fuentes de apalancamiento que pueden ser un apoyo, ¿sí?, de estos emprendimientos. Sin embargo, pues se evidencia que esto no se utiliza de la mejor manera.
Vamos a ahondar un poco en el porqué de algunas de estas situaciones en cuanto a la gestión financiera. Lo primero que quiero abordar en este aspecto es la mentalidad financiera del emprendedor. Antes de hablar de números, quiero que hablemos de la cabeza, de la mentalidad del emprendedor. ¿El emprendedor es un emprendedor de rebusque o es un emprendedor de empresa? Cuando hablamos del emprendedor de rebusque, es aquel que no registra, no separa sus cuentas, fija precios mirando al vecino, confunde la caja con la utilidad. Es decir, da un manejo a sus recursos sin ningún control, sin ninguna forma que le permita entender a su negocio. Mientras que cuando hablamos de un emprendedor que definitivamente quiere hacer empresa, aunque sea pequeña, aunque empiece básicamente con muy pocos recursos, desde un inicio empieza a registrar todo. Planea mínimo de 3 a 12 meses toda su actividad, entendiendo cómo se mueve el inventario, cómo se mueven sus ventas, cuáles son los días en que más movimientos hay, etcétera. Y si requiere alguna fuente de financiación, algún crédito, pues lo calcula para que le sirva como un apalancador y no para destruir su negocio. En conclusión, la mentalidad financiera del emprendedor es la guía que va a permitir que un emprendedor sea sostenible, que se mantenga en el tiempo de manera exitosa y que no sea una necesidad, sino que sea una oportunidad, que sea una decisión de oportunidad y no de necesidad. ¿Cuáles son esos hábitos obligatorios que debemos como emprendedores tener en cuenta para poder tener unas finanzas ordenadas, unas finanzas controladas? Primero, registrar. Si nosotros no registramos cada uno de los movimientos que se tienen en nuestro negocio, es decir, entradas, salidas, gastos, costos, todos los movimientos en inventario, en servicios, inclusive los mismos imprevistos, pues es muy difícil hacer un diagnóstico de si realmente estamos generando una rentabilidad, si realmente nuestro emprendimiento es exitoso o si nos está generando un beneficio. Un segundo paso es revisar, mirar los números mínimo cada semana. ¿A qué hace referencia esto? A que se debe no solamente registrar, sino poder evidenciar el comportamiento semanal, máximo quincenal, de el comportamiento de nuestra actividad, saber cuáles son los días de mayor venta, de menor venta, cuáles son nuestros clientes más frecuentes, porque esto nos va a poder permitir una toma de decisiones mucho más consciente y mucho más efectiva en el momento en que queramos generar una estrategia para nuestro negocio. Un tercer paso sería decidir, dejar de actuar solo por intuición. Esto retomando la mentalidad de la que hablábamos hace un momento. Muchas veces el emprendedor, debido a su apasionamiento por su idea de negocio, por querer salir adelante, obviamente, lo lleva a que se tomen decisiones apresuradas, que se tomen decisiones por intuición, que se tomen decisiones por necesidades propias o por necesidades que él considera van a ser aceptadas en el mercado. Y esto pues es un gran error que se comete porque no todas las necesidades que tengo como cliente, ¿sí? O todo aquello que yo veo como una necesidad puede ser una necesidad de mi población objetivo, de las personas a las que yo voy a llegar con mi producto. Para poder tomar decisiones, pues debo hacer estudios de mercado y no necesariamente pagar un experto, sino simplemente escuchar al cliente, hablar con él, tener una comunicación directa que me permita establecer si realmente la misma necesidad que yo percibo como emprendedor es la que está teniendo mi cliente. ¿Cómo podemos iniciar ese registro? Pues teniendo una relación de cuántas ventas promedio
tengo al día, ¿sí? ¿Cuánto se gasta al día o a la semana registrar las facturas de inventario, el pago de servicios, aquello que saqué de pronto para hacer un ajuste, un mantenimiento locativo dentro de mi negocio? Todo aquello que esté involucrado en el movimiento de dinero de mi negocio, ¿sí? Importante, pues porque si yo conozco cuántos son mis ingresos y cuántos son mis egresos, al hacer un cotejo, al hacer una confrontación, pues muy fácil con una resta puedo tener un indicador de alerta o, por el contrario, que sería lo ideal para cada uno de nuestros emprendimientos, tener un alivio sabiendo que tenemos más ingresos que los egresos y que simplemente nuestro negocio no está haciendo una circularización de efectivo, que es lo que muchas veces pasa. Hablando de esa circularización de efectivo, pues vamos a hablar de un tema muy importante también, que es la herramienta principal para el emprendedor y es el flujo de caja. El flujo de caja nos permite controlar hoy para no quebrar mañana, ¿sí? Para no tener dificultades a largo plazo, para no tener falta de liquidez dentro de nuestro emprendimiento. El flujo de caja es la película del dinero, lo que entra y lo que sale, en orden de fechas. No es una contabilidad avanzada. Yo no tengo que contratar a un contador para hacer un flujo de caja. Simplemente con que tenga una fecha, el concepto de el movimiento de mi dinero, ya sea en efectivo, en bancos, con tarjetas y demás, en este momento con todas estas billeteras digitales, las entradas, si fueron entradas en una columna, si fueron salidas de dinero en otra columna y el saldo final. Allí nosotros, al hacer esa revisión o al hacer esta comparación y este registro, pues vamos a poder evidenciar si en algún momento no me alcanzó el dinero y tuve que poner de mi bolsillo para compensar las necesidades del negocio. Porque así sea dinero propio, el negocio sea nuestro, si estamos inyectando recursos es básicamente porque no está en punto de equilibrio. Y esto es importante hacerle control y seguimiento. ¿Listo? ¿Por qué el flujo de caja es crítico? Básicamente porque en el comercio, o mejor, porque es tan importante tener un flujo de caja. Básicamente porque en el comercio, ¿sí? En la actividad comercial del día a día del emprendedor, hay ventas todos los días. O el ideal es que hayan ventas todos los días, si no, pues ya tenemos una señal de alarma. Tendríamos que estar hablando de un producto de alto valor, ¿sí? Para que no se comercialice todos los días. Igualmente, tenemos pagos a proveedores, arriendos, servicios, nómina, impuesto, ¿sí? Nómina entendida como el rubro que yo le pago a esas personas que me apoyan dentro del equipo de mi emprendimiento. Si yo soy el único que estoy vinculado al emprendimiento, pues también debo apartar un recurso como mi nómina o como mi salario, porque ese es otro error que cometemos, que muchas veces no, como es mi emprendimiento, pues yo no aparto recursos para compensar mi trabajo, mi tiempo. Y el día que me enfermé o el día que por X o Y motivo tuve un viaje de improviso, no no contaba con recursos para pagarle a un tercero porque nunca lo llevé dentro de mi contabilidad o dentro de ese flujo de caja. Si no proyectamos, no podemos saber cuáles son los buenos meses, cuáles son esas necesidades de efectivo. No sabemos, bueno, los pagos puntuales como servicios y arriendos los tenemos claro porque usualmente son constantes, pero es importante evidenciar esos buenos días y esos malos días de mi negocio, esos días en que se requiere mayor efectivo. Entonces, los primeros 10 días del mes tengo que pagar arriendo, llega el recibo del agua, llega el recibo de la luz, llega el recibo del gas. Entonces, allí necesito tener un flujo o un ingreso mucho más alto. Entonces, si mi
si mis obligaciones son la primera semana, pero mis ventas son la tercera, las mejores ventas son la tercera semana, entonces cuando yo conozco este comportamiento, pues lo que voy a poder hacer es presupuestar, proyectar. La tercera semana debo guardar cierto porcentaje para cubrir esa primera semana del mes siguiente, donde vienen los movimientos mucho más de necesidad del efectivo para mi negocio. Si vendimos mucho, pues se guarda, ¿sí? Se aparta el dinero para las obligaciones. Si no vendemos, pues tenemos ese capital de trabajo para poder compensar esos días de vacas flacas, por así decirlo. Cuando hablamos, también es muy importante para poder hacer este registro y este manejo de este flujo de caja, hablar de los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos gastos que una mediana, micro, mediana, pequeña empresa debe pagar de manera regular, ¿sí? Independientemente de su nivel de producción o ventas. Siempre los costos fijos permanecen constantes en el corto plazo e incluyen, por ejemplo, arrendamientos, alquileres, los salarios del personal que tenemos en apoyo al emprendimiento, seguros, si necesitamos, ojo, porque eso es un tema muy importante también, el tener nuestro emprendimiento en la medida de lo posible asegurado el colaborador que me está trabajando, asegurado de pronto el equipo, la maquinaria que tengo, que es necesaria para el desarrollo de mi actividad, porque los seguros, el valor que yo cancelo usualmente por un seguro, no es ni la décima parte de lo que yo tendría que llegar a pagar en caso de algún siniestro, de alguna eventualidad. Entonces, ese también es un tipcito ahí que les doy. En la medida de lo posible, tener un seguro que me permita, en caso de alguna situación de de eventual, ¿sí? De algún accidente, pues me permita salvaguardar mi capital de trabajo y me permita tener los recursos para sobrellevar esa situación adversa. Mm, los costos fijos es necesario conocerlos básicamente porque son las salidas de dinero que tengo mensualmente sí o sí. ¿Sí? Yo debo reconocer que si mis costos fijos, al sumarlos, arriendos, servicios, seguros, nómina, etc., me suman 4,5 millones al mes, pues mis ventas deben estar por encima de esos 4 millones de pesos al mes. Si yo tengo unas ventas iguales a mis costos fijos, tengo punto de equilibrio. ¿Sí? Si yo tengo ventas por debajo de mis costos fijos, pues simplemente lo que estoy haciendo es teniendo pérdidas. Entonces, por eso, uno de los primeros aspectos es conocer esos costos fijos. Retomando, pues una de las principales características de esos costos fijos son que son independientes de la producción, no cambian. Vendas más o vendas menos, estos hay que cubrirlos. Son los mismos en el corto plazo o los conocemos. Usualmente nosotros ya sabemos cuánto hay que pagar de arriendo, cuánto es el servicio de la luz, del agua, del gas y demás, cuánto le pago de nómina a mis colaboradores y demás. Entonces son predecibles, ¿sí? Debido a que conocemos su comportamiento en cada uno de los periodos de actividad de mi negocio. Y también, pues otra característica va a ser es que son obligatorios. Por ejemplo, los mantenimientos de la maquinaria no son costos fijos. Si yo los quiero llevar como costos fijos, tendría que saber cada cuánto hago este mantenimiento, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta? Entonces, por decir algo, cada 3 meses debo hacer un mantenimiento de 300,000 pesos. Entonces, puedo tener dos opciones. Lo divido en 3 meses, entonces ya sé que cada mes debo guardar 100,000 pesos para el mantenimiento de mi maquinaria o en ese mes, ¿sí?
proyectarme a qué parte de mis ventas se van a ir para pagar ese mantenimiento. ¿Sí ven cómo el conocer y el identificar cada uno de los movimientos de mi negocio, de las salidas y entradas, me permite poder tomar decisiones? Ejemplos comunes, como les decía, de estos costos fijos: alquiler, hipotecas, salarios, servicios públicos, bueno, impuestos, si tengo que pagar impuestos. Si me estoy apalancando con un crédito, pues entonces el pago de esa cuota también entraría dentro de los costos fijos, ¿sí? Y son importantes pues para poder reconocerlos. Hay algo que se llama economía de escala. ¿De qué me habla esa economía de escala? Básicamente que yo debo producir más al menor costo. Y los costos fijos aquí tienen un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que tengo que pagar costos fijos de 4.500.000, el mes en que yo venda 7, 8 millones de pesos, pues me va a apalancar mi negocio, me va a apalancar mi actividad, y allí la ganancia o el beneficio que estoy teniendo por mi venta va a compensar esos costos fijos. Voy a tener una mayor rentabilidad sin que estos aumenten, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante identificarlos y tenerlos muy presentes, tener claridad sobre todo de cuántos son mis costos fijos. Tenemos los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Son aquellos gastos que cambian en proporción directa con el volumen de producción o de ventas de una empresa o un micronegocio en este caso, o el negocio. Si se produce o se vende más, el costo aumenta. Si la producción o venta disminuye, pues este costo disminuye. En este caso, como por ejemplo, podemos encontrar ¿cuál? La materia prima, la mano de obra directa. Si yo estoy pagando de pronto turnos por producción, pues entonces en el mes que haya menos producción, pues voy a tener que disminuir el pago de esos turnos o el pago de esa materia prima, porque no voy a necesitar la misma cantidad. Otros, pues las comisiones de ventas, costos de envío y demás. Estos costos fluctúan o cambian de acuerdo a el nivel de actividad que tenga la empresa. No se mantienen constantes. Otra característica es que son directamente proporcionales, ¿sí? Tienden a aumentar o a disminuir en la misma medida en lo que se produce o se vende. Que podemos identificar, o que digamos que de alguna manera estos costos variables son los que yo recupero con la venta de mi producto, ¿sí? La materia prima, tan pronto yo vendo el producto, ya estoy recuperando el uso de esa materia prima. Los que no se recuperan de manera directa son los costos fijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tienen que tener cierta cantidad de ventas para que realmente puedan recuperarse. Tenemos los costos totales, que no es más que la suma de todos los gastos, costos fijos y variables, y que son en total lo que se necesita para desarrollar la actividad del negocio mes a mes, año a año, ¿sí? Semana a semana, como ustedes logren identificar estos costos fijos y variables. Y estos costos son los que realmente me van a permitir evaluar la rentabilidad, ¿sí? La utilidad que me está dejando mi negocio, y poder tomar decisiones informadas acerca de los temas financieros. Tenemos inmersos dentro de los costos, que también son importantes identificar, es el costo unitario. ¿Qué es mi costo unitario? Es el costo total promedio que mi negocio invierte para producir, almacenar y vender una sola unidad de producto o la prestación de un servicio. ¿Cómo se realiza este cálculo? Pues dividiendo el costo total de esa producción, ¿sí?
entre la cantidad de unidades producidas y cuando yo ya tengo claridad de este costo, ¿sí? Me es mucho más fácil fijar el precio porque ya puedo determinar, esto me cuesta a mí poner este producto en el mercado. Ahora, a partir de ese costo que yo ya identifico, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuál va a ser ese precio? Teniendo en cuenta mi rentabilidad, la eficiencia operativa para tener ganancias dentro de mi negocio. El costo total, recordemos que se compone de materiales, mano de obra, costos directos de fabricación, costos fijos y demás. Y lo que me permite es tener una visión de todo lo que yo necesito para prestar mi servicio o producir y comercializar mi producto. Inclusive, si no comercializo, sino que compro mercancía a cierto precio y la comercializo a otro, pues poder entender si ese margen que yo le estoy dando de ganancia a mi producto realmente está siendo eficiente. Realmente ese precio que yo estoy fijando para mi producto es el que necesita o el que realmente me va a dar un beneficio. Aquí podemos ver nuestro punto de equilibrio, que era lo que les hablaba hace un momento. Tenemos entonces que hay un eje Y que nos habla de pérdida y ganancia. Tenemos un eje X que me habla de número de unidades a vender para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, nuestras ventas. En la parte inferior, nosotros podemos decir, a mayor venta, aquí vemos mayor ganancia. ¿Por qué? Porque aumentan los ingresos. Si yo vendo más, pues me ingresa más dinero. Si yo vendo menos, pues tengo menos ingreso de dinero. Profe, eso es lógico, no tienes que explicarnos. Ok, entonces, ¿cuál es ese punto medio entre las ventas, ese punto de equilibrio que me permite a mí poder cubrir esos costos totales y poder tener ganancia? Aquí tenemos una gráfica donde me muestra si yo tengo gastos fijos, ¿sí? Un total de gastos fijos, un total de gastos variables. La suma de estos dos me dan los gastos totales. Y si yo llego a este valor, a este punto, perdón, llego a este punto en mis ventas, pues simplemente estoy teniendo un punto de equilibrio. Si yo mejoro ese gasto, perdón, esos ingresos, pues voy a tener ganancia. A mayor margen, mejor administración. A menor margen, ¿cuál es la decisión que se debe tomar? Pues vender más, que es, volvemos y al principio que decía, economía de escala. Si yo tengo un margen bajo, no es disminuir la calidad, no es disminuir mi producto, que el que estoy comercializando, no es buscar la manera, es buscar la estrategia de tener más ventas, de tener más ingresos. ¿Listo? Aquí, pues hay una pequeña fórmula que nos enseña o nos muestra mejor cómo sacar el punto de equilibrio. Entonces nos dice que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos menos el precio, aquí es el precio unitario, menos el costo variable. Aquí en este ejemplo ya desarrollado nos dice que esta microempresa tiene unos costos fijos de 1,500,000 y el costo variable de su producto es de 7,000 y el precio de venta es de 12,000. Al aplicar la fórmula nos está diciendo que para yo poder tener mi punto de equilibrio, compensar mis necesidades para
desarrollar mi actividad comercial, debo vender mínimo 300 unidades. Si vendo 299, 298, 297, ya estoy en pérdidas. Si vendo 301 a 350, 400, las que sea, pues esto me está dando una ganancia. Entre mayor sea ese margen, mejor va a ser la administración de esos recursos y pues obviamente el resultado de nuestro negocio. Pasemos a un siguiente punto que es la fijación del precio. Algo en lo que también muchas veces nos equivocamos al momento de tomar nuestras decisiones financieras. ¿Cuáles son los principales errores? Pongámosle el 30% a todo. Todo se vende bajo el mismo margen. Todo va, la gente estaría dispuesta a pagar ese 30% independiente del tipo, de la calidad, del tamaño, del bien que se esté comercializando. Otro error muy frecuente es copiar los precios de la competencia, copiar los precios del otro, sin saber si el otro está ganando o está perdiendo plata. En este caso, ver la competencia para una fijación de precios no es la mejor estrategia, porque muchas veces suele suceder que el vecino, que la competencia, tampoco tiene un manejo de sus recursos. Y entonces él está perdiendo plata, yo le pongo el precio pensando que porque él ya es conocido, porque de pronto él tiene el manejo de su dinero y muy posiblemente le está inyectando plata o recursos propios, voy a tener el mismo resultado o me va a ir igual. Eso no es así. Cada negocio tiene una visión diferente, tiene unos recursos diferentes, entonces es importante reconocer. Otro error, no considerar pérdidas, vencimientos, robos, descuentos. Nuestros negocios, nuestros emprendimientos sufren por averías, sufren por bajas en la producción, sufren por vencimientos. Esto debemos tenerlo en cuenta. Debemos dejar un porcentaje al momento de poner mi precio de esas averías, de esas garantías, de esos vencimientos que puede tener mi mercancía, que me permitan apalancar de alguna manera en caso de que se me quede un stock de inventario y no pueda cubrirlo, porque allí es donde realmente vamos a tener maneras de continuar y no que se me vencieron ciertos productos y ya no pude continuar, se me perdió el dinero y ya me tocó cerrar. ¿Cómo podemos hacer esa fijación de precios? Pues primero es conocer si estoy vendiendo mercancía, cuánto le pago a mi proveedor por esa mercancía, por cada uno de los productos. ¿Listo? Conocer ese costo de compra. Si estamos hablando de producción, pues cuánto me vale preparar o producir ese producto de manera unitaria, los materiales, la mano de obra, la disposición de tiempo, todo lo que va inmerso en la producción de ese producto. Si estamos hablando de un servicio, pues cuáles son los materiales y cuál es el tiempo que se destina a la prestación de ese servicio. ¿Listo? Ese es el costo de compra o el costo de inversión que tengo que realizar para desarrollar mi bien o mi servicio. Segundo, la participación de los costos fijos. Tomamos nuevamente nuestros costos fijos. Cuando yo ya tengo claridad de cuánto es mis costos fijos, pues puedo hacer una partición dentro de las unidades que estoy produciendo. Entonces, 1.000.000 de pesos y produzco 500 unidades. Entonces, ya sé cuánto es esa proporción dentro de el precio de mi producto. Si el precio no es competitivo dentro del mercado, entonces debemos revisar cuántas disminuimos el precio, ¿sí? Y buscamos la manera de vender más o hacemos una revisión de esos costos de fijos y costos variables que están inmersos dentro de mi producto. Tenemos merma y pérdidas. Lo que les decía, cuando yo ya voy a fijar el precio, pues debo bajar un porcentaje, un 1%, un 0,5% para mermas y pérdidas. ¿Quién puede poner ese porcentaje? Yo no les puedo decir, miren, pongan un 1, pongan un 10, pongan un 5. Ustedes deben hacer tener claridad
¿sí? De cuánto es usualmente de ese 100% de producción, de ese 100% de los servicios, cuánto es esa merma o esa pérdida que usted tiene. Y basado en ese porcentaje, por cada 100, una, pues el 1%. Por cada 100 unidades producidas, una se me vence, pues ese 1% sería su merma. ¿Sí? Y identificar cuánto a ese precio de los demás productos que usted comercializa le puede añadir ese valor de esa merma. Ahora, luego de tener el costo, saber cuánto es esa participación del costo fijo, cuál es el porcentaje de esa merma, pues se pasa a cuánto quiero yo ganar por mi producto, cuánto es lo que quiero que de utilidad de mi producto. Pero ojo, aquí hay algo bien importante y por eso es que tenemos aquí nuestra matriz de Boston Consulting Group. Esta matriz básicamente se creó para hacer un análisis del portafolio de los productos de las empresas. Nos establece que existen 4 tipos de productos, ¿sí? Unos que son los productos perro. ¿Qué son esos productos perros? Los que no me dan mucha venta, están nuevos dentro del mercado, no son muy reconocidos y no me generan muchos fondos, pero digamos que le estoy apostando por diversificar el portafolio de productos y servicios que tengo. Entonces, casi que todos los productos nacen siendo perros. En esta primera etapa, pues vamos a darnos cuenta que no tenemos una muy buena rentabilidad porque no hay una mayor participación y que me está pidiendo bastantes recursos. Luego tenemos los productos de interrogación. Es cuando ya mis productos empiezan a ser reconocidos dentro del mercado, ya cuando se pasa de un margen negativo a una participación emergente, por así decirlo. Entonces, que aún no sabemos si nuestro producto se va a ir a un producto estrella o se me va a devolver a un producto perro. Entonces, aquí tenemos los productos de interrogación, donde también se tiene una disponibilidad de recursos grande para este tipo de productos y necesitamos impulsarlos con estrategia de marketing, visibilizarlos para que luego se me convierta en un producto estrella, ¿sí? Los productos estrella básicamente son aquellos que identifican al negocio, identifican a mi emprendimiento. Entonces, son los que mayor inversión requieren, pero esa inversión se ve compensada con las ventas, con la liquidez. Por eso se llama un producto estrella. Entonces, aquí es donde podemos sacar los descuentos. De alguna manera me permiten apalancar los demás productos, ¿sí? El que está en interrogación, el que está en perro. Entonces, a este es al que le voy a apostar más, al que puedo darle un manejo de precios porque ellos me van a hacer esa economía de escala. Producir más al menor costo. ¿Listo? Y tenemos en el ciclo de vida de los productos un último producto que es el producto vaca. ¿Cuál es el producto vaca? Aquel que se vende solo, aquel que yo no necesito hacerle propaganda, simplemente hacerle seguimiento, estar allí pendiente de los clientes, de pronto una fidelización y demás, pero el producto, ya mi negocio es reconocido porque comercializa ese producto, a la gente le gusta, la gente lo acepta, entonces él lo puede dejar un poco más solo, simplemente no perder la calidad, no disminuir, porque eso es otro tema que también se ve mucho en los emprendimientos, y es que se disminuye la calidad porque ya el producto se vende solo y eso es un error. Porque si nosotros tenemos unos clientes fidelizados con un producto por nuestra calidad, por el sabor, por la experiencia, pues lo ideal es que esos clientes quieran seguir comprándonos y en algún momento, cuando tenemos un producto perro o interrogación, podemos llevárselo a esos clientes que ya tenemos fidelizados y que ellos confíen en nosotros y puedan probarlo. ¿Listo? Para poder sacar ese precio, tenemos una fórmula que dice costo de ventas sobre 1 menos el margen, es decir, menos la utilidad. Ojo, aquí es muy importante. Muchas veces dicen, no, me costó 5,000, yo quiero ganarle el 20. Entonces, por 20 y 20% y eso se lo suman.
Y aquí hay una diferencia que si lo llevamos a muchos productos, pues va a ser una diferencia que nos puede impactar en nuestra liquidez o en el flujo de nuestro efectivo. Lo ideal siempre va a ser uno menos el porcentaje. ¿Listo? Que si es el 20%, entonces 0,80, que sería el uno menos el porcentaje. 0,80. Ahí sí lo dividimos y vamos a poder tener esa rentabilidad. Tenemos un tema bien importante también, que es la fijación de esos precios que se ponen cuando nosotros trabajamos con productos agrarios. Allí hay unos costos que son invisibles. ¿Qué son esos costos invisibles? Pues que muchas veces nuestra familia trabaja en la producción o en la cosecha o en el cultivo y demás y no lo valoramos. ¿Por qué? Porque es la familia y ese es nuestro negocio, entonces no hay que contar. Volvemos a lo mismo. Por eso es que cuando salimos al mercado o tenemos alguna crisis, hay alguna baja en la demanda, pues no tenemos cómo compensar, básicamente porque nosotros no valoramos el trabajo que se requiere de otras personas. Tampoco valoramos porque tenemos la maquinaria, no distribuimos ese uso de esa maquinaria, de ese uso del mantenimiento de nuestros equipos. También hay que tenerlo en cuenta dentro de esos costos fijos. Si pagamos algún interés o financiamos algunos insumos y nos cobran por el uso de esos insumos, entonces también nos vamos a ver inmersos en dificultades. Es importante tenerlos en cuenta. Si tenemos pérdidas por el clima, por plagas, por el transporte que se averió, que se dañó alguna parte de la cosecha, pues debemos tenerlos en cuenta para esa fijación del precio. Ese digamos que sería nuestra merma para el caso de los productores o de los negocios que trabajan con el agro. Otro problema muy común es el precio del intermediario, que muchas veces en los negocios de agro, pues tienen un intermediario y básicamente dependen de este intermediario para poder poner sus productos dentro del mercado. ¿Cuál es la recomendación siempre? Buscar la manera de, por lo menos, diversificar una parte que la lleve este intermediario y otra parte que la tengamos nosotros al cliente final, ¿sí? Para compensar como esa rentabilidad, porque sabemos que el distribuidor nos va a pedir un precio al por mayor, entonces me toca disminuir el precio al que le estoy dando. Entonces la idea es que tengamos una parte con el distribuidor externo y una parte para el cliente final, que nosotros podamos evidenciar de fincas cercanas, de vecinos, de personas que sabemos que ese costo de intermediación básicamente está quedando con nosotros y le estamos dando un producto fresco. Llevar, obviamente, dentro de las estrategias, pues una es llevar esa ficha técnica de los costos por cultivo, ¿sí? Que se está realizando, cotizar en varias plazas con varios distribuidores, con varios compradores, saber quién es el mejor postor. También otra estrategia es poder asociarse, ¿sí? Hay cooperativas, asociaciones, juntas que nos permiten tener algunos beneficios, sobre todo para comprar insumos, también para comercializar o tienen unos precios, digamos, con algunos beneficios que les permiten pues ese manejo financiero, que le pueden mejorar las finanzas a estos negocios. Otra estrategia que también se puede desarrollar es agregar valor. Entonces, no sacar solamente la leche, por ejemplo, sino poderla transformar en queso, en arequipe, ¿sí? En cuajada, darle varios usos, sacarle el mayor provecho a nuestro producto. Eh, digamos que para aquellos que trabajan con café, pues buscar la manera de que el café sea reconocido, que tenga un toque especial, que esté fuera del mercado. Obviamente, midiendo esa inversión,
midiendo esos recursos que se requieren para hacer ese café de especial o ese café de origen, pero que puede agregar más valor y puede permitirle mejorar la rentabilidad del producto. En este momento hay algo que se está hablando en turismo y es el turismo rural y el turismo de experiencias, ¿sí? Para aquellos emprendedores que trabajan con el agro, que tienen la oportunidad de sus cultivos y demás, hay personas nacionales y extranjeras que están dispuestas a pagar por estar un día en una cosecha, por estar un día teniendo la experiencia, conociendo cómo es el proceso, sin decir que va a ir a copiarle y llevárseles la idea de su negocio a otro lado, sino simplemente porque estamos bajo unas generaciones que todo lo quieren más experiencial, que todo quieren hacerlo ellos mismos, tener esa oportunidad. Entonces también podría ser una alternativa para mejorar y diversificar los ingresos. Sigamos hablando de otro elemento importante que son los inventarios, la cartera y el capital de trabajo. ¿Qué son los inventarios? Pues básicamente son los insumos, la materia prima, todo aquello que yo utilizo físico para poder desarrollar mi actividad. El inventario es algo que me afecta directamente la rentabilidad de mi producto o de mi servicio. Si yo tengo inventario en exceso, ¿qué quiere decir? Que tengo plata dormida, que tengo plata sin producir, que tengo plata con un riesgo de avería, con un riesgo de vencimiento, ¿sí? Si tengo mucho inventario, pues él ya me está gritando que mi negocio no se está comportando de la mejor manera, ¿sí? Porque yo no puedo producir a ver si se vende. Yo debo tener un stock que permita dar respuesta a la demanda, pero no puedo estar produciendo por producir, porque ahí ya estoy perdiendo, ¿sí? Entonces, debemos tener un inventario acorde a las necesidades del mercado. Si no puedo producir es porque el mercado no me está respondiendo. Entonces, debo antes de empezar a producir, generar estrategias que me permitan aumentar las ventas y ahí sí retomo la producción, porque me sigo endeudando con proveedores, sigo teniendo que pagar bodega, tengo que tener vigilado mi inventario para que no se me averive, no se me venza y esto pues puede ser catastrófico para el negocio. ¿Qué buenas prácticas puedo yo tener para el manejo? Lista mensual con cantidades y valor. Entonces, tantas unidades producidas. Sé que muchas veces para nosotros suena tedioso esto, pero es más tedioso tener que estar buscando créditos, que estar buscando quién me apalanque o cerrando un negocio por el simple hecho de no manejar mi inventario. Por eso la invitación es a empezar a registrar, a mirar, bueno, cuánto inventario tengo, cuántas unidades usualmente compro al mes de cierto producto, cuántas se comercializaron este mes, poder conocer cuáles son esos productos de alta rotación, cuáles tienen una media rotación y cuáles son lentos para rotar. Entonces, que no llegue el distribuidor o mi vendedor, el vendedor de mi mercancía, y yo, lo mismo del mes pasado, porque simplemente no conozco cuál es el producto que realmente me está rotando más. Muchas veces pasa que el que más rota, como pido lo mismo, no me quedo sin venta y el que no rota se me queda ahí porque simplemente no se vende. Entonces, importante estar identificando los de mayor, los de media y los de baja rotación para así mismo poder hacer sus pedidos ante los diferentes proveedores. Segundo, importante el tema de cartera. Es eso que nosotros llamamos fiado. En nuestra cultura se acostumbra muchísimo a esto. Las empresas pueden dar crédito porque firman pagarés, porque hay unas responsabilidades, hay un contrato, sí, hay unas obligaciones comerciales, se pide una factura electrónica y demás. Nosotros debemos ser muy cuidadosos. Sabemos que como seres humanos somos muy dados a ayudar a los demás, pero ¿qué pasa con eso? Que muchas veces cuando damos y damos y damos y no obtenemos la retribución, pues ya estamos en pérdidas. Si nosotros entregamos un mercado, porque mi local es una dispensación, y entrego un mercado de 30.000 pesos. Si ese cliente no me paga, pues ya estoy perdiendo esos 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque ya le pagué a mi proveedor esa mercancía, no tengo la ganancia y
no me va a aparecer. Es decir, que ya tengo 30.000 pesos de pérdida de déficit dentro de mi presupuesto. ¿Qué es importante entonces? Ok, entonces yo debo conocer a la persona que le voy a dar el crédito, ¿sí? Debo saber por cuánto tiempo, que esta persona sepa que yo estoy entregando la confianza de darle un crédito, pero espero una compensación. Tratar de que los plazos sean cortos, que usted conozca, que tenga, digamos, un respaldo de dónde puede encontrar a esta persona, ¿sí? Para poder soltarle la mercancía. Registrarlo, llevar un registro así como del inventario y todo lo que venimos mencionando, también un registro de cada deuda, de la fecha en que se le entregó la mercancía, de cuándo esta persona vuelve a pagar esta mercancía, de cómo es el compromiso, si hay algún aumento por el simple hecho de hacer crédito y demás. Importante, pues también hacer esa revisión continua de sus deudas, cuántos están demorando en pagar, reconocer el porcentaje de ese 100% de las ventas, cuánto es lo que usted está dando a crédito y identificar, ponerse usted un límite del 100% de las ventas, máximo 10% a crédito, ¿sí? Si ya es más de un 10, pues ya usted está apalancando con sus recursos a un tercero, que eso es lo más grave, ¿no? Una cosa es cuando usted, su proveedor le da un crédito y le dice a usted que tiene tantos días, y creo que en la mayoría de los casos los micronegocios no tienen esta oportunidad, y usted le da un crédito a un tercero. Básicamente, usted lo está apalancando con sus recursos, ni siquiera con la empresa, lo está apalancando con recursos propios, porque ahí está disminuyendo el valor de su negocio. ¿Qué es el capital de trabajo? Que es un elemento también muy importante. Este debemos identificarlo y es la necesidad de recursos que yo tengo para operar en el día a día, semanalmente, mensualmente, ¿sí? Es todo aquello que yo necesito como microempresario para comprar las mercancías y los insumos, para pagar mis servicios, mi nómina, mi transporte, para, en conclusión, sostener el ciclo de mi negocio. Entonces, ahí están inmersos los costos fijos, sí. Debo reconocerlos, pero también esas necesidades de servicio, o sea, tener claridad cuánto es el capital suficiente para poder trabajar y que si llega una pandemia, que si llega una situación adversa, pues voy a poder continuar por lo menos un periodo, 2 periodos más, dependiendo de cómo usted tenga proyectado su capital de trabajo. Un capital de trabajo no debe estar basado en tomar decisiones de vender barato simplemente porque hay una urgencia, porque ahí perdemos el foco de nuestro negocio. No, es que necesito entonces, perdámosle, vendámosle al costo. Cuando uno toma la estrategia de vender a costo es porque realmente el producto se puede averiar. ¿Sí? Lo que pasa en algunos supermercados, no. Entonces, démoslo más económico para consumo y ya por lo menos le recupero el costo. Pero cuando nosotros nos volvemos negocios que solamente damos oferta y que solamente lo damos más barato, pues simplemente perdemos credibilidad en el mercado, ¿sí? Entonces, muy importante este tipo de estrategias, no tenerlas constantemente porque puede dañar la imagen de nuestro negocio en el mercado. Y también importante no tomar créditos simplemente por salir del paso, ¿no? Porque esto también puede afectarnos en nuestro día a día de la organización. Fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Primero, el ahorro propio. Dentro de mi proyección, dentro de mi flujo de caja, yo puedo poner un ahorro del 10% mensual, del 10% del total de las ventas, aparto ese 10%, ¿sí? ¿Para qué? Para imprevistos, para en el momento en que necesite capital de trabajo, para X, Y necesidad que tenga del negocio, para poder proyectarme y ampliar mi negocio, para comprar otra vitrina, para comprar otra maquinaria, en fin. Si se sabe hacer
de manera asertiva, eficiente, se puede proyectar, pues la idea sería un ahorro propio. ¿Cuál es la segunda fuente de financiación? Un crédito con proveedores, ¿sí? Si nosotros logramos trabajar con nuestros proveedores, pues estos proveedores no me cobran interés y me pueden apalancar un pago entre 15 y 30 días, ¿sí? Es la mejor forma de apalancarme, de tener liquidez, de mover mi efectivo. Importante pues también que si yo saco un crédito con proveedores, pues ser cumplido, porque en el momento en que realmente necesite de pronto aumentar mi cupo, si no estoy siendo muy bueno en mis pagos, pues ahí se me van a cerrar las puertas. Tenemos cooperativas y microfinancieras. Estas tienen líneas de crédito especiales para microempresarios con tasas muy atractivas, pero ojo, cuando yo solicito un crédito es porque voy a invertir, porque voy a mejorar la eficiencia de mi negocio, porque voy a ampliar mi cobertura, porque voy a tener más ventas, no para tapar huecos, porque se nos convierte en que destapo un hueco para tapar un otro hueco y cuando menos acuerdo, el hueco está 10 veces más grande. La banca comercial, digamos que es una cuarta fuente de financiación, sin embargo, pues sabemos que aquí debemos más, si queremos recurrir a esta banca, pues tenemos que tener unos registros contables, unos estados financieros, tener una formalidad en todas las entidades, Cámara de Comercio, RUT, etcétera, que me permita que, digamos, de alguna manera mostrarle al banco que yo tengo una actividad comercial constante y que voy a tener con qué pagar. ¿Sí? Y por último, tenemos programas públicos y de desarrollo rural y emprendimiento, que son diferentes programas que saca el Estado a través de diferentes entidades específicos para algunas ideas de negocio. Entonces, debemos revisar como los parámetros y requisitos que se requieren para esas ideas de negocio. ¿Cómo podemos, en caso de necesitar apalancamiento, ¿sí? Que yo recurra a un crédito? ¿Cuáles son esos indicadores que debo revisar? Primero, la tasa efectiva anual. ¿Para qué? Esa tasa es la que me permite hacer una comparación entre las diferentes entidades a las que yo vaya a recurrir. Entonces, entre más alta sea la tasa, pues más alto va a ser el interés que yo debo pagar por el uso de ese dinero. Segundo, tercero, simular la cuota y saber si mi flujo de caja me va a permitir poder hacer el pago de esa obligación. ¿Sí? Porque yo puedo decir, no, la tasa es más baja, entonces pido un crédito no a un año, sino lo pido, perdón, no a 2 años, sino lo pido a un año, y entonces, ¿porque yo lo voy a pagar? Tenemos que ser realistas. ¿Sí? Porque si en el momento en que yo quede mal con un pago, pues ¿qué me va a pasar? Que no voy a tener la posibilidad de cubrir y el banco me puede embargar y demás. Entonces, la idea siempre va a ser que yo sepa cuánto debo pagar, compararlo con mi flujo de caja y determinar si me es posible. Si no, pues se amplía el plazo y lo que se puede hacer es que cuando se tenga un buen flujo de efectivo, cuando tenemos esos ahorros, pues hacerle un abono a capital para disminuir el tiempo o disminuir el tiempo o la cuota, ¿sí? Em, ¿qué señales puedo yo evidenciar? Pues que la cuota de manejo coincida con el ciclo de mis ventas, ¿no? Que si yo pongo la cuota de mi crédito para los 15, pues sepa que para esas 2 semanas antes voy a tener un buen manejo de mis ventas y poder cumplir, especialmente si se puede, un día antes, 2 días antes, para no tener ningún inconveniente. ¿Qué señales de alerta debo tener en cuenta? Si estoy pagando una cuota con otra cuota, es decir, si estoy sacando un crédito con otro crédito. Si no me alcanza mi flujo de movimiento para cubrir el inventario de los insumos, ahí ya, por más de que yo saque un crédito, no voy a solucionar nada, sino por el contrario, voy a abrir más el hueco. Lo que debo mejorar son las ventas o disminuir la producción porque el mercado no me está respondiendo a lo que yo estoy haciendo. Si tengo muchos retrasos en mis obligaciones, eso también es una señal de alarma. No saque crédito para eso, porque lo que se está ganando es un problema importante.
¿sí? Un problema que puede llevar a la quiebra de su negocio. Si ya usted está con una obligación financiera y ve estas señales de alerta, entonces, ¿qué puede hacer? Acercarse a la entidad financiera, ¿sí? Y renegociar el plazo de pago de su obligación, reducir el manejo, revisar esos costos fijos, revisar esos costos variables, qué es lo que está pasando, por qué no le está generando rentabilidad, si está teniendo buenas ventas, aumentar pues las ventas, hacer campañas, visibilización. Las redes sociales en este momento pues son un canal de comunicación bastante fuerte que puede llegar a favorecer un negocio. Y sobre todo, lo más importante, no sacar un crédito para tapar otro crédito. Preferiblemente hacer una compra de cartera que le disminuya esa tasa y ese plazo de interés y que le dé un respiro a su negocio. Aquí tenemos un análisis que básicamente me permite a mí hacer la comparación entre las diferentes formas de crédito. Entonces, como vemos, tasa de cada una de las entidades, algunas al 1,74, otras al 2, otras 2,5. Entonces, aquí tenemos el valor de la cuota, como les decía, o sea, aquí varía dependiendo la tasa que se está trabajando, revisar cuánto es el interés que se paga, cuánto se paga en total y hacer esa proyección de esa cuota para poder sacar pues el tomar la mejor decisión, ¿no? Importante también hacer esos reportes básicos que debemos tener. Entonces, flujo de caja, los ingresos y los gastos. Si es posible, tener un estado de resultados que simplemente son las ventas menos los costos, menos los gastos fijos y eso me da la utilidad. Cuando yo conozco estas cifras, pues ya puedo tomar decisiones. Si queremos un poco más de información, tener más claridad, podemos hacer un balance básico donde determinemos cuántos son nuestros activos, entonces cuántos son los inventarios, cuántos son los créditos, es decir, la cartera, lo que me están debiendo, cuánto tengo en bancos, ¿sí? Todo aquello, maquinaria, equipo, en cuánto está evaluada. Determinar también los pasivos. Los pasivos son todo lo que yo le debo a mis proveedores, a los bancos, a terceros, ¿sí? Y realmente al hacer la diferencia entre lo que tengo y lo que debo, pues me va a quedar el patrimonio, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Por último, pues vamos a hablar de, como les decía, dentro de los objetivos, esos riesgos. Yo debo reconocer el comportamiento del mercado en el cual estoy actuando, poder reconocer cuándo hay una caída del mercado, cuándo la situación, ¿sí? Del país me puede afectar la compra de mi producto o servicio. Por ejemplo, a los productos de básica necesidad, así haya crisis, digamos que puede afectar, pero no en un gran porcentaje, ¿sí? Mientras que si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento de tecnología, de celulares, y hay una crisis económica fuerte, muy posiblemente me puede afectar la demanda de mi producto porque cuando hay crisis las personas no quieren invertir en tecnología. Debo también reconocer los cambios de precio de los proveedores. Si algún proveedor tiene fluctuación en sus precios, si no me da el mismo precio siempre, pues debo reconocerlo. Fraudes, competencias, daños de inventario, importante poder reconocer si mi producto es propicio para vencerse, es propicio para averiarse, si dentro de la ubicación donde estoy soy propicio a robos, si la competencia es demasiado agresiva, etcétera. ¿Qué medidas puedo? Bueno, clima y plagas y demás que puedan afectar. ¿Qué medidas puedo tener? Pues para la caída del mercado, básicamente tener una diversificación de productos y servicios, estar monitoreando el inventario, estar revisando para que no se me vaya a averiar, para que no se me vaya a dañar, mantener el stock de acuerdo a las necesidades del mercado, ¿sí?
y de acuerdo a las necesidades de producción. En este caso, si la fluctuación es muy grande con respecto a los proveedores, entonces mantener ese stock. Negociar con varios proveedores para no depender de uno. ¿Sí? En algunos casos, pues muy particulares, no se puede sino tener un proveedor, pero la idea es tener plan A, B y C para que el proveedor pues no se aproveche de mi relacionamiento con él y me vaya a cambiar las condiciones del precio. Y como les decía al inicio de esta presentación, contratar seguros, sobre todo aquellos que pongan en riesgo mi capital de trabajo, mi patrimonio, porque ellos me van a, no, no, su costo-beneficio es muy bueno, o sea, con relación a lo que me pueden cubrir y me pueden servir en un momento de crisis o de alguna calamidad, son mayores a lo que realmente yo pago. Ya para cerrar, entonces, vamos a hacer un checklist financiero. Primero, registro diario de ingresos y gastos. Segundo, cuentas del negocio separadas de las personales. Cada cuenta, si es para algo propio, lo separo del negocio. Si es para el negocio, pues lo llevo en mi registro. Conocimiento de costos fijos y variables identificados. Calcular ese punto de equilibrio, aunque sea estar próximo de cuántas unidades debo vender para realmente tener equilibrio, cubrir mis costos fijos. Definir los precios teniendo en cuenta el margen, los costos y también el comportamiento del mercado, sin que sea solo el mercado quien me define el precio de mi producto, ¿no? Mantener un inventario controlado, sé qué tengo y cuánto vale, es decir, sé las unidades que tengo, sé cuánto necesito vender y demás, porque esto me va a permitir, pues, tomar decisiones financieras. Una política clara de fiado, de ventas a crédito, entonces que sepa yo a quién les voy a quién les voy a dar crédito, por cuánto tiempo, cuál es la responsabilidad de estas personas, cómo se está comportando ese crédito y demás. Evaluación consciente de créditos, la tasa efectiva anual, el plazo y si hace parte de mi flujo de efectivo, si puedo con mi flujo de caja pagar esa cuota de ese crédito, no tomar créditos para tapar otra obligación, sino que evitar esos créditos nuevos y tratar de apalancarme con mis ventas, con mis proveedores y demás. Y tener un fondo de emergencia o reserva, aunque sea pequeño, en caso de alguna situación externa que me pueda afectar mi actividad. Les agradezco mucho por la disposición de este tiempo. Quedamos muy atentos a cualquier comentario, sugerencia que tengan y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.